Vamos a ver análisis de variedad de estados, especialmente para ver unos conceptos de de lo que sería la matriz de transición de estados, que es justamente para ver la respuesta del estado o del sistema a través de sus condiciones iniciales en el tiempo. Y con la matriz de transición de estados es la forma en la que podemos también determinar a partir de una representación de variables de estado, determinar una función de transferencia. En este caso, bueno, recordemos que cuando hacemos un análisis de variables de estado, en realidad lo que estamos es representando un sistema, que digamos que recordemos que tenemos un sistema que tiene enésimo orden, ¿verdad? Eso quiere decir que va a tener varias entradas, múltiples salidas, y pueden también ver perturbaciones. Justamente algunos ejemplos anteriores hemos visto que existe también presente perturbaciones, que se ven como otra entrada al sistema, ¿verdad? Tenemos una entrada que no esperamos, por eso sí que por eso le llamamos perturbación, pero igual hay que contemplar más adelante, tal vez en este curso no, pero aquí lo contemplamos a nivel de modelado, pero más adelante en control automático se tiene que contemplar que ante una entrada no esperada, es decir, una perturbación, el sistema luego se tenga que estabilizar, regular. Normalmente la representación de espacios y estados consta de dos ecuaciones, que es lo que yo llamaba las ecuaciones dinámicas, que es justamente la ecuación diferencial de estados, que es el que ustedes ya conocen como todo lo que era la ecuación matricial de x derivado, igual, ¿verdad? Y la ecuación de salida, que ya sería nuestro y de t. Prácticamente eso significa la ecuación de estados, ¿verdad? Que es una ecuación que representa la derivada, ¿verdad? O la matriz de derivadas de los estados en función a cada uno de sus n estados, que también en la misma función podría contemplar entradas y perturbaciones. Igualmente la salida es otra función, una función g que contempla igual variables de estado, puede contemplar entradas y salidas, pero en esos casos serían casos muy especiales cuando estamos hablando de la matriz de alimentación de entradas, pero en este caso normalmente casi no lo vemos. Y ustedes saben que cada uno de estas cada uno de sus estados, o en la ecuación de estado, de representación de estados, justamente son vectores. Tenemos nuestro vector de estado, los vectores de salida, el vector de entrada, y podemos considerar también un vector de perturbaciones. Entonces, a fin de cuentas, esta es la representación ya oficial, formal, para un sistema lineal invariante en el tiempo, en donde está representado por estas ecuaciones. Vea que todos están en negrita, eso quiere decir que todo es matricial. Estamos hablando que estos son características vectoriales o matriciales. Ya ustedes conocen esta representación, donde tenemos mi matriz de estados, mi matriz de entrada. Esto se le puede considerar como una matriz de perturbaciones multiplicado por el vector de perturbaciones. Y igualmente con la salida tenemos nuestra matriz de salida, de variables de salida, representados por las variables de estado en las cuales que queremos estudiar. Y como les decía, en algunos casos tenemos una matriz de alimentación de entradas. A veces se considera también una matriz H, bueno, la verán por ahí también, que es una alimentación de perturbaciones, pero casi no la consideramos en la representación de salida. Bueno, ya saben que cada una de estas matrices, como les explicaba, es una matriz A, B, C, D, todas las que representamos como matriz de estados, matriz de entradas, matriz de salida, matriz de la alimentación de entradas y perturbaciones. Pero el tema más nuevo del día de hoy es la matriz de transición de estados. Vamos a ir entendiendo qué significa la matriz de transición de estados y qué representa. En este caso se define a nivel matemático, podemos definir que la matriz de transición de estados se define como una matriz que satisface la ecuación de estado homogénea, es decir, solamente consideremos condiciones iniciales en el cual, si ustedes ven, es como la matriz de estados que conocemos, o la ecuación de estados que conocemos, donde solamente vamos a analizar lo que va a depender, por decirlo así,
de la matriz de estados. Normalmente la transición de estados, la matriz de transición de estados depende solamente de la matriz de estados. En este caso, bueno, lo vamos a ver con el signo phi. ¿Okay? Esto de aquí representa o indica la matriz de transición de estados en el tiempo. Suele ser una función exponencial matricial. Eso es tal vez el concepto nuevo, porque lo que queremos ver y estudiar es cómo se representan los estados en el tiempo inicialmente. Entonces esa representación, esa transición que tienen los estados x de t sería justamente representado por la matriz de transición de estados, que es una función exponencial matricial. ¿Qué quiere decir esto? En realidad esto es una matriz a la cual, si usted ve, es un exponente elevado a una matriz de t, ¿verdad? Entonces esta matriz es justamente la matriz de estados. Y ya justamente tendrá sus ciertos criterios matemáticos para interpretarlo, porque obviamente como es una función exponencial, será analizada de ciertos aspectos, pero en realidad nos basamos mucho en su representación en la variable compleja S. Ya lo vamos a ver más adelante. O sea, prácticamente su definición viene dada, si lo quieren ver de otra forma, su definición viene dada a partir de hacer una transformada a Laplace de nuestra ecuación de estado. La ecuación que ya ustedes reconocen, ¿verdad? Normalmente. Ustedes saben que la ecuación de estados a nivel matricial viene representado por la matriz A y B, la matriz de estados y la matriz de entradas, por su vector de estados y su vector de entradas. Entonces, si nosotros hiciéramos una transformada Laplace de todo esto, obviamente hay que considerar que al hacer la transformada Laplace de una derivada, nos quedaría s, x de s, bueno, esto ya sería como todo a nivel matricial, menos sus condiciones iniciales. Que igual, y bueno, aquí ya conocemos cómo quedaría, ¿verdad? La transformada Laplace. Pero si yo hago un factor común de esto, nos quedaría entonces lo siguiente. Ya que nos quedaría una ecuación donde contemplamos este factor. Recuerda, S por una matriz de identidad menos la matriz de estados por aquí factor común x de s igual a la condición inicial x de 0 más en este caso la matriz de entradas por la variable de vector de entradas. Si lo reacomodamos y despejamos, quedaría entonces que la ecuación que representa la variable de estados sería definido por todo esto, donde esto que ustedes ven aquí, esta matriz justamente es una matriz. Aquí ya la hemos trabajado, creo, al inicio del curso, en un ejemplo que hicimos en clase. Esta es la matriz de transición de estados. Por definición, en el dominio complejo, o el dominio, por decirlo así, de la frecuencia, tenemos entonces que esta es la representación de nuestra matriz de estados. El famoso, la variable S por la matriz de identidad menos la matriz de estados elevado a la menos 1. Entonces esto es lo que justamente, si usted ve, aquí está definido toda una ecuación para representar la variable de estado. O sea, la variable de estado, o sea, ya sea el elemento que usted haya escogido como una salida que quiero representar, identificar cómo se comporta luego en el tiempo. Entonces esto es lo que va a ser el cambio de lo que sucede en un tiempo inicial a lo que va luego transcurriendo a lo largo del tiempo en el estado. Entonces, como les dije, luego si queremos saber el comportamiento del estado a través del tiempo, ¿qué tenemos que hacer? A esta matriz de transición de estados que conocemos, luego hay que determinar la transformada inversa de Laplace para determinar su comportamiento en el tiempo. Que de eso se basa el día de hoy, en realidad, ver justamente la definición de la matriz de estado en términos del tiempo. Entonces, el significado de la matriz de estados es que representa la respuesta libre del sistema. Entiéndase como la respuesta de cómo se va a comportar el estado en un tiempo inicial. O sea, cómo desviene justamente la transición de esa caracterización de estado desde un tiempo t igual a 0 hasta un tiempo t definido. Y en otras palabras se puede decir que la respuesta que se dé, bueno, son las condiciones iniciales.
Tiene ciertas propiedades también. La matriz de transición tiene propiedades porque es una matriz exponencial. Entonces, entre sus propiedades tenemos que, si ustedes ven la primera propiedad, nos dice que la matriz en un tiempo inicial 0 va a ser igual a una matriz de identidad, y eso justamente se debe, voy a recordarles que lo que vimos antes es que, bueno, esta matriz de transición también es una matriz exponencial, o sea, es E a la AT, bueno, donde da la matriz de estados. Entonces obviamente en un tiempo igual 0 vamos a tener que prácticamente sea la 0, ¿verdad? Entonces esto, como es una matriz, no podemos ponerle un 1, entonces quedaría la matriz de identidad. ¿Okay? Igualmente esta propiedad, ¿verdad? Que la inversa de la matriz de transición de estados es lo mismo que evaluar la matriz a la menos t. ¿Okay? Eso ya lo verán, que si nosotros agarramos esta misma ecuación que tenemos acá y evaluamos a la menos t, es lo mismo que tener aquí e a la menos at. Entonces eso es prácticamente lo mismo que evaluar a la menos 1, cosas así. Hay otra propiedad en donde, bueno, aquí esta propiedad, igualmente pensemos como son exponenciales, digamos, estamos hablando de una matriz exponencial, el efecto que genera esto, que se puede decir que sería como e a la a t menos 2, eso sería la t menos 2 t menos 1, multiplicado por el efecto que da el otro, sería e a la a t1 menos t sub 0. Nos va a quedar que a final de cuentas eso lo podemos acomodar de forma tal que, y aquí nos quedaría una serie de potencias, multiplicaciones de potencias, que finalmente se terminaría cancelando el, aquí no sería, aquí sería a la t1 por e a la menos a sub 0. Si nosotros hacemos, digo, como son sumas de potencias, si hacemos justamente factorizamos estos dos, habría una cancelación de potencias, dejando un e a la 0, o sea 1, y solamente nos quedaría finalmente e a la a por t a la 2 menos t sub 0. Y lo otro sería con ya sea elevarlo a una potencia entera, ¿sí? La cuarta propiedad sería elevar una potencia que sea un valor entero. Es lo mismo que multiplicar, evaluarlo en el mismo entero multiplicado por t. Al final de cuentas se cumplen las propiedades de potencia y en el exponencial. Ok, entonces la ecuación de transición de estados, prácticamente ya en una representación oficial de una solución de una ecuación de estado, como ya les venía diciendo, prácticamente la transforma inversa de todo esto, donde vamos a tener luego esta ecuación, bueno, es un poco larga porque aquí estamos asumiendo también el efecto de las perturbaciones. Normalmente esto no lo asumimos en este caso, pero finalmente nos quedaría como la transforma inversa de todo esto. Recordemos que cuando yo despejo este x, antes lo vimos, me quedaba la matriz de transición definido en estos puntos, y lo que buscamos es también encontrar lo que sería la ecuación de transición de estados. Que la ecuación de transición de estados ya sería lo que representa mi ecuación del estado x de t en términos de la matriz de transición de estados. Hay que considerar que, digamos, bueno, si tenemos un tiempo inicial diferente a 0, por ejemplo, tiempo inicial t sub 0, entonces siempre va a ser que nuestro estado inicial va a ser x evaluado en t sub 0, y lo que sería las entradas o
Las perturbaciones se aplican justamente cuando ya t es mayor o igual a 0, ¿verdad? Entonces veremos que aquí existe aquí existe una condición inicial en donde, como ahora se está considerando un tiempo inicial distinto a 0, estaría entonces la ecuación de transición de estados estaría definida de esta forma. Y a veces, como en este caso, cuando ya estamos contemplando las perturbaciones, hay que considerar que ya es un tiempo diferente a 0. Igualmente veremos que el efecto, en el vector de salida o en la ecuación que define la salida, también tenemos un cierto efecto debido a que está relacionado con mi matriz de estados también. Obviamente si yo analizo por aparte mi ecuación de salida, veremos que existe una relación en que también me define, definida también por la matriz de transición de estados. Bueno, aquí es donde yo les decía que a veces veremos un HWT que representa una, no muy convencional, pero en algunos libros se ven, una matriz de alimentación de perturbaciones en la salida, pero una representación matemática nada más definida, completa. Ok, sé que esto es como un poco teórico lo que hablo, lo dije un poco rápido quizás, pero hasta que veamos un ejemplo ya como que vamos a entender de qué se trata la dinámica, ¿verdad? Pero lo más importante, voy a recalcar lo más importante, quizás en lo que tenemos que, además antes de iniciar el ejercicio lo voy a recalcar al resumen en una página aparte. Lo que quiero recalcar es lo siguiente. O sea, en resumen de lo que queremos ver es prácticamente que la matriz de transición de estados, como les dije antes, en el tiempo se ve definida como una matriz exponencial, de función exponencial, e a la at, pero vimos que en el dominio de la frecuencia, voy a poner, no me sale muy bien el phi mayúscula, esto prácticamente sería parte de una matriz que sería igual a S por la matriz de identidad menos la matriz de transición elevado a menos 1. Entonces, y esto viene definido justamente de como les decía, de hacer un transformar Laplace a la ecuación de estados que conocemos en el tiempo. Y lo otro es que normalmente lo que hacemos, nuestra estrategia es trabajar un sistema que ya está en el dominio de la frecuencia y luego aplicar una transformada inversa. Luego lo que hacemos es, aplicando una transformada inversa, determinamos, ya sería nuestra matriz de transición en el término del tiempo, para posteriormente poder definir finalmente lo que sería nuestra ecuación de transición de estados, que es justamente la que define x de t. O sea, es ver cómo se comporta x de t, o sea, el estado en el tiempo, que viene definido por la matriz de estados en el tiempo, por una condición inicial, x igual a 0, en x de t igual a 0, más, y aquí ya vendría planteado por matemáticamente la integral, ¿verdad? Digamos, por ejemplo, de 0 a t, de la matriz de transición variando un parámetro de tiempo por el vector de entradas, matriz de entradas, disculpe, por el vector de entradas. Dejémoslo hasta acá, porque casi no contemplamos perturbaciones, lo voy a dejar hasta acá. Para después vienen más las perturbaciones, pero en este caso lo voy a dejar definido hasta acá, para t mayor o igual a 0. Entonces, lo que más pasamos manipulando sería determinar nuestra matriz de transición de estados a partir de una representación
Una representación puede ser de espacios de estados de un sistema. Luego determinamos cuál sería el comportamiento o cómo sería la matriz de transición en el tiempo, aplicando otra forma de Laplace inversa, para finalmente poder plantear y expresar cuál sería mi ecuación de transición de estados que representa comportamiento de justamente ese estado a lo largo del tiempo. O sea, vamos a estar trabajando con estas dos ecuaciones especialmente. La representación finalmente no la dejamos planteada con la integral, de como para no nos vamos a poner ahí a calcular tanto integrales, sino que lo que me interesa es que logren expresarla una vez que hayan obtenido bien la matriz de transición. Entonces nuestro objetivo finalmente sería justamente entonces plantear esta ecuación de transición de estados. Y se puede determinar de dos formas. Se puede determinar a partir de una representación de un sistema que ya esté representado en variables de estado, y finalmente poder determinar cuál sería la ecuación de transición de estados del sistema, o inclusive de un gráfico también, de un gráfico de flujo de señal podríamos determinarlo.